Bendiciones de parte del Eterno y de su amado Hijo. Vamos a darle continuidad al tema por el cual en Tito hice la invitación aquí para acabar de terminar un tema que es muy importante, el cual es el origen del problema del hombre, que es el pecado, que nos ha llevado a esta humanidad, a todo este problema que hoy en día estamos. Entonces, el hombre fue sacado de el Edén. ¿Para qué? Porque si en el pecado que estaba en ese estado pecaminoso echara mano del árbol y comiera, pues lógicamente que iba a vivir eternamente. Pero vamos a ver, Biblia en mano, ¿sí? Biblia en mano, lo que dice las Escrituras. En Apocalipsis 3:24, mire lo que dice. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. El Eterno hizo eso con los hombres y los expulsa del Edén. Entonces comienza el hombre en este mundo físico, en este mundo, a reproducirse, ¿sí? A formar generaciones. Recordemos que de Adán vienen dos tipos de generaciones, ¿no? A través de Satanás introduce también su generación, ¿sí? Y el Eterno su generación. Y estos hombres antes de Noé vivían paralelamente, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pero al final casi, en la época de Noé, dice las Escrituras que los hijos de Dios vieron a las mujeres de los hijos de los hombres hermosas y cogieron cada uno para sí. Entonces aquí se pierde porque anteriormente, en el tiempo de Adán, en el tiempo de estos varones, se distinguía plenamente lo que eran los hijos de Dios y los hijos de Satanás, pero ahora no, porque hubo una mezcla. Bien, al salir y reproducirse los hombres, el Eterno vuelve y contacta a un hombre, habla con un hombre como es Noé, del plan que iba a hacer, deshacer toda la tierra, pero toda la humanidad, pero vio en Noé un hombre conforme el corazón de él, y entonces a través de él vuelve e inicia, hace un inicio otra vez desde Noé, pero desde Noé hasta Abraham, el Eterno no se comunica de nuevo con los hombres, luego se comunica otra vez con Abraham, ¿sí? 2000 años después de lo del Edén, 2000 años después del Edén, entra Abraham en escena. Y a él le dice también sus planes que tenía acerca que él iba a hacer con la humanidad. Pues bien, aquí está Abraham, y después de Abraham pasan más o menos unos, dice la Escritura, es más o menos unos 1200 años. Pasan y ya entra en escena Moisés. Pero hay que recordar algo, que en Moisés, antes de Moisés o en Moisés venían los hombres y el pecado no era tenía una connotación. Simplemente se hacían las cosas naturalmente. O sea, por naturaleza. Recordamos que en anterior estudio decimos que los únicos que supieron en su cuerpo pasar del estado puro a la cochinada o al pecado fue Adán y Eva. De resto C y su generación ya es algo natural, nacemos naturalmente en pecado. Y eso para el ser humano, si no entiende las cosas de Dios, es normal. Pero el Señor tenía un plan. Recordemos que el plan del Eterno es a través de su Hijo. Un plan que ya aquí, cuando el hombre cae, él ya tiene un plan con su Hijo, es aquí, el Cordero. Este era el sacrificio del Cordero por el cual el Eterno tenía ese plan para darlo a la humanidad. Pero ese plan tenía que basarse en varias etapas y en su tiempo. Entonces recordemos que aquí en Moisés
el Eterno escoge un pueblo, Israel, para ser luz de las naciones, un pueblo muy diferente a los demás pueblos, y le da su ley, o el primer pacto. Esa ley, ¿sí? Son 613 mandamientos, los cuales están dados o están divididos en la ley sacerdotal, la ley civil y la ley espiritual, que son los 10 mandamientos. Pero, ¿cuál era la finalidad de la ley? La finalidad de la ley, darle a entender al ser humano, discúlpenme, darle a entender al ser humano que eran pecadores, que tenían un problema y que el Eterno les iba a dar la solución, o tenía la solución en su Hijo. Pero como faltaba mucho tiempo para llegar al Hijo, pues Él les da un cordero, que maten un cordero, un becerro, eso es en lo sacerdotal, que maten un becerro y pues por un año su conciencia esté limpia, o sea, sin carga, por un año. Pero esto es simplemente sombra de lo que iba a ser el Hijo del Eterno. Recordemos que desde Adán hasta Moisés, el hombre vivió sin ley. El hombre vivió sin ley y sin Dios prácticamente, porque el hombre estaba alejado de Dios. Solamente en Abraham él comenzó a comunicarse, pero el resto de la humanidad estaba alejada del Eterno. Desde Adán hasta Moisés, el hombre vivió sin ley. Ojo a esto. Pero una vez llegada la ley, ya, desde Moisés hasta el Mesías, vamos aquí, el hombre vive con ley. O sea, el pueblo de Israel es como una especie de representante de la humanidad, el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener esto claro, porque Pablo en sus cartas y los apóstoles en sus cartas, en sus evangelios, es donde comienzan a poder hacer el entendimiento de todo esto. Porque Pablo decía que ellos sin ley viven un tiempo, ¿sí? Pablo lo decía era por la humanidad, no por él, sino por la humanidad. Recordemos que Pablo nunca en sus cartas son cartas personales. Las cartas de Pablo son doctrinales. Entonces, él lo hablaba por la humanidad. O sea, la humanidad sin ley, antes de venir la ley, vivía sin ley en este mundo. Pero ahora, bajo la ley, el pueblo de Israel vive bajo la ley o con la ley. Todo esto da inicio, todo da a que todo apunta al Hijo del Eterno. Porque recordemos que el pueblo de Israel tiene 613 mandamientos, de los cuales todos los cumplía perfectamente, todas las ordenanzas sacerdotales, todo. Pero ellos nunca pudieron cumplir la ley espiritual. ¿Por qué? Porque la ley que fue dada en piedra, ¿sí? Los 10 mandamientos, es una ley espiritual. Mas el ser humano es carnal, vendido al pecado, ¿sí? Entonces es contradictorio. El hombre nunca podrá cumplir humanamente la ley de Dios, la ley espiritual. Pero, ¿por qué Dios manda algo para que el hombre no pueda cumplir? Solamente lo hace es para mostrarle al hombre que es un pecador y que el único que tiene para resolver ese problema es el Hijo del Eterno en su sacrificio. Porque este varón que nació, fue engendrado y manifestado en esta carne, él fue el único hombre en la tierra, en esta carne, que pudo cumplir la ley espiritual. De resto, ningún ser antes la pudo cumplir. Ni profetas, ni reyes. No pudieron.
solamente estaba dada para que el Hijo del Eterno pudiera cumplir perfectamente con todo la demanda del Padre. Pues bien, aquí. Entonces, los judíos aquí se estrellaron. Los judíos aquí se estrellaron porque ellos pensaron que humanamente podían alcanzar todo esto y cumplir la ley espiritual. Y no podían. Recordemos que en estas leyes los hombres tenían, la ley de Moisés se trataba, pero cuando llega el Hijo del Eterno viene con otra ley. ¿Por qué? Recordemos que él dice que oíste a los antiguos, ¿sí? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró con ella. A ver. Los hombres exteriormente se puede cumplir muchas cosas, exteriormente. Pero en la intimidad adentro, no. Entonces, ¿qué hace el maestro, el Mesías? Le da al hombre para que mire que tiene un problema adentro, que el problema no está afuera, que el problema está adentro. Ahora, el Hijo del Eterno va a mostrar el problema, porque la ley mostraba el problema, pero no lo entendían el pueblo de Israel. Pero ahora el Hijo del Eterno les enseña cuál es el problema, que es el pecado. Muy bien, los machos cabríos no pudieron satisfacer la necesidad o lo que el Eterno demandaba de los hombres. Por eso es que cada año podían matar un becerro y tener un descanso de conciencia. Pero el pueblo de Israel comenzó a degenerarse en ese sentido, de que, yo cometo esto y cometo lo otro, pero entonces voy y que me sacrifiquen un cordero. Mire, por eso el Señor en su palabra en Isaías dice que harto estaba de todos los holocaustos y todo lo que hacían. Que estuvieran a cuentas Él con ellos, ¿sí? Porque realmente ellos habían tomado esto del sacrificio verdaderamente mal. Entonces el Señor nos manda a cuentas, estemos a cuentas. ¿En quién? En su Hijo, en la sangre del Cordero. En este Cordero que quita el pecado del mundo. No que lo suspende por un año. No, el que lo quita definitivamente. Ese Cordero sin mancha, ¿sí? Que fue sacrificado por toda la humanidad. Entonces recordemos aquí, ¿sí? Vamos a ver qué dice acerca de ese Cordero. Vámonos a Juan. Vamos a Juan. Juan 1:29. Vamos a ver qué dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Él quita el pecado, no lo pone allí a un ladito, no, lo quita. La sangre del Cordero quita el pecado. Ahora vámonos a 1 de Pedro. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:19. Fuimos comprados, sino con la sangre preciosa de su Hijo, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es vamos a ponerlo por acá? ¿Cuál es la idea? Vamos a resumir esto. El hombre en el Edén, dentro del problema, que es pecado, ¿sí? A través de Satanás, que seduce y engaña al hombre y entra el espíritu inmundo, el ojo,
derecho. Bien, el hombre va por generaciones en el mundo, por naturaleza cree que es pecador, o que el pecado no es, o sea, es algo natural en el ser humano, pero el Señor tenía el plan, y ese plan era manifestar al Hijo del Eterno, pero el hombre tenía que reconocer que era un pecador. ¿Cómo se reconocía al hombre que era pecador? A través de la ley. La ley hace de que el hombre entienda que es pecador, pero tiene la solución el Eterno con su amado Hijo, porque desde el Adán, desde el Edén, ya él había suministrado ese sacrificio con su Hijo. Miremos aquí, con su Hijo. ¿Sí? Entonces, uno engaña, introduce el pecado, pero el otro, el Hijo del Eterno, dice la verdad y saca el veneno. Él es el antídoto, el veneno que metió Satanás. Entonces, allá se pierde el hombre, aquí se recupera el hombre. ¿Sí ven? Tenía que pasar todo esto a la humanidad. Este es el plan de Dios para con los hombres. Entonces, todos los hombres, para poder ser limpios, puros y sin mancha como los quiere el Eterno, es a través del sacrificio del Cordero, del Hijo del Eterno. No hay otra forma. Dice, los profetas decían que así iba a amontonar jabón en todo tu cuerpo, la mancha de tu vergüenza y tu pecado estaría siempre contigo. No es por obras que tú hagas, que yo soy esto, que yo soy el mejor, que yo soy el mejor líder, yo soy esto. No, es a través de la sangre de Cristo. Es a través del Espíritu que viene a los hombres, el Espíritu Santo, que es el que quita ese problema, porque para eso dice la Escritura, para eso apareció el Hijo del Hombre. Para quitar, echar fuera el pecado, la obra de Satanás, y ser engendrados por el Eterno, para ser hijos del Eterno. Entonces, mis estimados, ahora, esta es la línea del ser humano, pero entonces también vamos a ver lo que nos corresponde ahora, en estos últimos tiempos, cómo podemos llegar a recibir el Espíritu Santo y qué va a hacer en nuestras vidas el Espíritu Santo en idea. Recuerde que la historia se repite. Entonces, esto mismo que pasó aquí está pasando hoy en día. Entonces, te invito para mi otro programa, mi otro estudio, y ahí vamos a profundizar un poco más. Bendiciones, muchas gracias.